Bueno, va a empezar entonces. Continuando con lo del Evangelio de Mateo, dice así. Pero de esta investigación histórica de las escrituras pueden aprenderse otras cosas más. Voy a mencionar algo particularmente característico. Esta investigación quiere demostrar que no solo en el Talmud pueden encontrarse fórmulas primitivas del Padre Nuestro, sino que milenios atrás encuéntranse documentos antiquísimos con primitivas formas del Padre Nuestro. Para demostrar que este es una combinación de fórmulas antiguas y que no hacía falta que el Cristo lo enseñara, se menciona una oración en lengua caldea que se había descubierto, marcada en tablitas, en las que se invoca al dios Merodach de la Babilonia antigua. El texto correspondiente reza como sigue. Hay que concebirlo atentamente. Nota. En el Journal of the Royal Artistic Society, octubre de 1891, el señor T.G. Pinches publica por primera vez la traducción de una tablita encontrada en Sippara en el año 1882, en la cual se invoca al dios Merodach con las siguientes palabras. Dos puntos. Que la plenitud del universo venga a tu ciudad, que tu mandamiento se cumpla en todo el porvenir, que el espíritu maligno more fuera de ti mismo. Cierra comillas. Y el erudito impresionado de estas palabras añade, estas son normas de oración que se hallan en una línea con el Padre Nuestro y que se remontan quizás a 4000 años antes de Jesucristo. Es obvio que no hay ninguna similitud entre el Padre Nuestro y esas frases. No obstante, este señor las toma como norma según la cual se haya compuesto el Padre Nuestro. Y semejante cosa se considera como investigación valedera en este campo. Hay otro motivo más que nos induce a hablar de estas cosas. Siempre de nuevo se vuelve a afirmar que la investigación exterior haya verificado esto o aquello, o se lee en un periódico. En Asia se encontró ahora una tablita y descifrándola resulta que el Padre Nuestro ya existió 4000 años antes de Jesucristo. Pero habría que preguntar, ¿cómo se ha comprobado esto? Pues simplemente se afirma que la ciencia lo ha verificado. Lo que importa es que Cristo Jesús inauguró una nueva evolución de la humanidad que se fundamenta en la plena conciencia del yo. Cristo fundó e inauguró la iniciación del yo. De ahí resulta que el yo es la esencia, el centro de toda la entidad humana, que en el yo se concentra la totalidad de la naturaleza humana, y que todo cuanto para el yo el Cristo ha dado al mundo, también podrá abarcar todas las demás partes de la naturaleza humana. Pero esto deberá realizarse de un modo peculiar en concordancia con la evolución humana, en la evolución de la humanidad, lo que se explica claramente a través de estas conferencias. Bueno, hasta ahí tienen alguna pregunta, comentario o continuamos. Ustedes dirán. No, pues yo quería decir como que si uno no lee Steiner, no tiene fe, pues no reza el rosario, esas objeciones siempre pueden como hacerlo dudar bastante, ¿no? Por eso es que de pronto hay tanta gente que se cambia de religión o que se vuelve atea, bueno, uno no sabe. Sí, en efecto, así es. Eh, incluso en ciertas cadenas de televisión como History Channel, a veces mandan ciertas información en medio de sus documentales diciendo, por ejemplo, que se encontró la tumba de Cristo, de Jesús, que los hermanos de Jesús, cosas así, ¿no? Que para alguien creyente, algún católico, cristiano, eso no podría ser, ¿no? Pero lo dan como si fuera cierto. Entonces, si alguien no tiene su fe, digamos, fuerte en en los dogmas o en las doctrinas principales del cristianismo, como por ejemplo que Cristo resucitó, entonces caería digamos, en la tentación de creer que Cristo no es una persona, una divinidad, sino una persona normal y corriente.
Bueno, muy bien, no sé si tengan algún otro comentario o pregunta o continuamos. Yo no sentí. Ok, Continuamos. ok, entonces continuamos. Solo desde los últimos tiempos precristianos existe la capacidad del hombre de conocer el mundo circundante físico sensible, no solamente por los sentidos, sino también por el intelecto que depende del cerebro. Anteriormente hubo para este conocer una especie de clarividencia, pero cierto grado de clarividencia general que había existido plenamente hasta los primeros tiempos de la evolución posatlante iba disminuyendo lenta y paulatinamente. Hasta en los tiempos de la venida del Cristo había muchos hombres que durante el estado intermedio entre la vigilia y el sueño lograban percibir el mundo espiritual. Para la humanidad en general, esta percepción del mundo espiritual no solo significaba que el hombre que poseía la clarividencia primitiva sabía que detrás de todo lo físico sensible existe lo espiritual, porque lo veía, sino que esto se relacionaba con otras cosas más. En la antigüedad era bastante fácil penetrar en el mundo espiritual. Hoy, en cambio, es relativamente difícil alcanzar un verdadero desarrollo esotérico que conduzca al hombre a la clarividencia. Como último remanente o herencia de los tiempos antiguos, tenemos el sonambulismo y otros estados de cierta clarividencia. Mas semejantes estados no pueden considerarse como algo regular. En tiempos antiguos, en cambio, eran disposiciones normales susceptibles de ser incrementadas mediante determinados procesos. El desarrollo de la naturaleza humana hasta la visión del mundo espiritual se relacionaba además con otras cosas. Por más que actualmente se lo ponga en duda, sucedía sin embargo, incluso hasta en los tiempos del Cristo, que se efectuaban procesos de curación mediante el proceso de la clarividencia. Esto ya no es posible en nuestra época en que el hombre está más hondamente ligado con el plano físico. En los tiempos antiguos era aún fácil influenciar el alma humana con el fin de hacerla clarividente mediante determinados procesos. Puesto que el mundo espiritual obra como un principio que transmite fuerzas curativas hasta en el mundo físico, se daba con ello la posibilidad de llegar a curaciones. Al enfermo se le sometía a semejante proceso y las corrientes que entonces fluían del mundo espiritual actuaban como corrientes curativas. Comúnmente las curaciones consistían en tales procesos. Lo que hoy en día se describe como curación en el templo no es sino un diletantismo. El mundo está en evolución y desde los tiempos antiguos el alma humana ha pasado de la clarividencia al estado no clarividente. Mas la antigua clarividencia podía acrecentarse a tal grado que fuerzas curativas fluían del mundo espiritual al físico, y ciertas enfermedades podían así curarse desde lo espiritual. No es de extrañarse, pues, que los evangelistas nos digan que con el Cristo habían llegado los tiempos en que no sólo aquellos que poseían la antigua clarividencia, sino también los que, debido a la evolución de la humanidad, la habían perdido, pueden ahora elevarse al mundo espiritual. Podemos decir, en los tiempos antiguos el hombre era capaz de percibir el mundo espiritual, se le presentaba la plenitud de ese mundo. Ahora, en cambio, son pobres en espíritu, imploran el espíritu los que, debido al progreso de la evolución, ya no perciben el mundo espiritual. Pero dado que el Cristo reveló al mundo el secreto de que las fuerzas de los reinos de los cielos pueden fluir en el yo, incluso en el yo para el plano físico sensible, es ahora posible que los que han perdido la antigua clarividencia y con ello la plenitud del mundo espiritual, también lleguen a experimentar el espíritu, es decir, que serán bienaventurados. Esto se expresa con grandiosas palabras. Desde ahora son bienaventurados no solamente los ricos en espíritu, debido a la antigua clarividencia, sino también los pobres en espíritu, los que imploran, pues en el yo de ellos fluye los reinos de los cielos, cuando el Cristo les abre el camino. En tiempos, en los tiempos antiguos el organismo físico del hombre permitía una parcial liberación del alma, incluso en el estado normal, de modo que por esta liberación el hombre se tornaba clarividente, se hacía rico en espíritu. La densificación del cuerpo físico, sin que ella pueda verificarse anatómicamente, implicaba que el hombre ya no podía ser rico en el reino de los cielos.
Ha llegado a ser pobre en espíritu, pero en su interior puede vivenciar los reinos de los cielos, por lo que el Cristo ha dado a la humanidad. Bueno, muy bien, no sé si ahí tengan algún comentario, pregunta o continuamos. No, muy bonita esa parte, porque precisamente habla hace creo que 2 días, fueron que hablaron pues bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán los reinos de los cielos. Entonces ahí nos explica claramente ese concepto porque se malinterpretaría como el de pobre de espíritu como si fuera otra cosa, ¿no? Pero el pobre de espíritu es aquel que busca con ansias el mundo espiritual porque es como el camino a seguir, ¿no? Que pese a que en encarnaciones anteriores ya teníamos como esa conciencia de los mundos espirituales, tuvimos que descender a esta tierra para que ya perdiendo esa clarividencia podamos reencontrarla, pero por propia voluntad. Me pareció muy bonito esa parte, Pri. Sí, sí, es muy, muy chévere, muy interesante. Y además se ve lo importante que fue todo el proceso del Cristo, incluso cómo tuvo que morir en sacrificio para que el ser humano pudiera lograr eso. Bueno, muy bien, no sé si alguien tenga el comentario adicional, pregunta o continuamos. No, yo quería comentar que creo que en el Nuevo Testamento no creo que haya un texto que dé para más para falsas interpretaciones como este que acabamos de leer, ¿no? El de lo que acaba de comentar Andrés, ¿no? O sea, da para muy malas, perdón, da para interpretaciones muy tergiversadas, ¿no? Me parece que no se tiende a entender el sentido de eso, ¿no? Sí. Y bueno, no sé, y creo que en eso también falta bueno, yo creo que la iglesia, los sacerdotes llegan hasta donde pueden, pero me parece que esta parte sí da para muchas interpretaciones que no son las que de acuerdo a lo que estamos leyendo son. Sí, totalmente de Sí, acuerdo. de acuerdo también, yo no lo he entendido hasta ahorita. Sí, sí, sí. De hecho, en otro ciclo de conferencias, Steiner dice que la mejor traducción, en vez de poner pobre, es poner mendigo, porque el mendigo está pidiendo. Entonces, se entendería un poco más si se cambia por esa palabra, donde la persona que mendiga el espíritu serán saciados, porque les va a llegar. Pero tienen que pedirla, ¿no? Esa es la condición, libremente. Sería muy interesante poder leer eso, obviamente pues con nuestras limitaciones, leer esta parte de las bienaventuranzas en una versión, digamos, en una versión, digamos, lo más cercana a lo que fue la versión original, ¿no? Porque pues como con la Biblia han pasado tantas modificaciones, tantas peluqueadas. Sí, y en dos formas diferentes. Una es buscando los textos originales o la fuente. Y la otra, que es la más común, la interpretación que le da el traductor. Esa sí que es la más fácil de cambiar sutilmente cosas y las personas, la persona que lee la Biblia no se da cuenta. Entonces uno nota sutilmente ciertas pequeñas palabras, traducciones, que uno lo lee a la ligera y sí, son sinónimos esas palabras, pero ya en contexto cambia mucho. Por ejemplo, en las Biblias de los cristianos, no de los católicos, cambian pequeñas palabritas, pero esas pequeñas palabritas que en teoría son sinónimos, cambian mucho el contexto del párrafo o de todo lo que trata de mostrar el evangelista. Por ejemplo, en ese momento me acuerdo, en el Evangelio hay una parte donde Cristo les enseña a los apóstoles, porque le preguntan a Cristo cómo orar, ¿no? No sé si se acuerdan de esa parte de los Evangelios. ¿Qué, perdón? Hay una parte de los Evangelios donde Cristo les enseña a los discípulos o apóstoles cómo orar.
Ajá. Entonces Cristo dice, bueno, si cuando quieran orar, oren así. Y está todo, dice todo el Padre Nuestro, que es el que actualmente nosotros rezamos. Em, Allí, en ese pedazo del Evangelio, en el preámbulo, antes de Cristo empezar a rezar el Padre Nuestro, hay una palabrita que los cristianos en sus Biblias la han cambiado y los católicos tenemos otra que es la más correcta. Incluso no es una palabrita, sino como una combinación de palabras. Dice la Biblia católica, Cristo dice más o menos así: cuando quieran orar al Padre, bueno, a Dios Padre, no hagan como los fariseos, que por muchas palabrería no piensen que van a ser oído, ¿no? Cuando vayan a orar, oren así y enseña el Padre Nuestro, ¿no? Entonces dice palabrería, ¿no? O sea, cuando empiezan a hacer discursos floridos y no algo concreto, como el Padre Nuestro, que es una oración universal y no egoísta. En cambio, la Biblia de los protestantes, en vez de decir palabrerías, dicen repeticiones. Entonces, con eso se escudan de que Cristo no quería que nosotros repitiéramos oraciones o rezos, sino que deberíamos inventar las oraciones como supuestamente el Espíritu Santo ilumina, ¿no? Eso es lo que dicen ellos. Y que rezar es lo malo, porque es repetición de repetición. Entonces, fíjense cómo una traducción cambia mucho el contexto. Palabrerías por repetición. Pero ese es un Bueno, ejemplo, hay más. Sí, dime. no, yo creo que, yo creo que ese tópico es delicado porque fíjate que el hebreo, por ejemplo, los hebreos, una letra tiene un significado ya muy, una sola letra, ¿sí? Más aún una palabra. Y en cambio, por ejemplo, en el mundo hispano, nosotros no nos importa con qué palabra le ponemos las cosas, o sea, inclusive nos acostumbramos a que si está mal escrita, pero se entiende, vale, ¿sí? Creo que es una deficiencia que tenemos en nuestra cultura, de, pues sin querer pues engrandecer la parte ortográfica, que no es mi fuerte, pero en algunas cosas, por ejemplo, uno está estudiando inglés y a una palabra le falta una letra y el profesor no se la valida, ¿sí? En cambio, en español prácticamente todo lo valemos. Y pues creo que eso favorece también tantas tergiversaciones de los textos. Sí, 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 así es. Totalmente de acuerdo. No sé si alguien tenga un comentario adicional o pregunta, o continuamos. Continuemos. Santi, si quieres, leo. Gracias, Vladimir. Sí, por favor. Ok. Esto es lo que puede describirse con respecto a los procesos del cuerpo físico. Para describir objetivamente el desarrollo en cuanto al hombre dotado del yo, habría que caracterizar la bienaventuranza con relación a cada uno de los principios o envolturas del organismo humano. Con las palabras bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, se expresa la nueva verdad para el cuerpo físico. Para el cuerpo etéreo se la podría formular así: en el cuerpo etéreo hay que buscar las causas del dolor. Un ser viviente que también posee un cuerpo astral solo puede sufrir dolor por un daño de su cuerpo etéreo. Para expresar la nueva verdad en cuanto al cuerpo etéreo y con relación a la fuerza curativa que antes fluía del mundo espiritual, debió decirse: los que sufren recibirán consolación, no solamente por la liberación de su alma para penetrar en el mundo espiritual,
sino que su nueva relación con el mundo les dará consolación en sí mismos, porque el Cristo les ha dado una nueva fuerza en su cuerpo etéreo. Por consiguiente, para el cuerpo etéreo debió expresarse la nueva verdad como sigue: los que sufren serán bienaventurados no solamente por penetrar en el mundo espiritual, recibiendo las corrientes de este en estado de clarividencia, sino que, uniéndose con el Cristo y compenetrándose de la nueva verdad, experimentarán el consuelo por todo el dolor. ¿Qué debe decirse con respecto al cuerpo astral? En tiempos pasados, para dominar las emociones, pasiones y egoísmos de su cuerpo astral, el hombre elevaba la mirada a las regiones de arriba, invocando las fuerzas de los reinos de los cielos. Y entonces se efectuaban procesos que amortiguaban los instintos dañinos de su cuerpo astral. Pero ahora había llegado el tiempo en que por la acción del Cristo, el hombre debió recibir en su yo el poder de refrenar y de dominar las pasiones y emociones de su cuerpo astral. Por esta razón, la nueva verdad con respecto al cuerpo astral debió formularse así: bienaventurados los apacibles en sí mismos, porque la fuerza de su yo, por la fuerza de su yo, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Este tercer versículo de las bienaventuranzas tiene un profundo sentido. Examinémoslo por lo que nos dice la ciencia espiritual durante el estado planetario de la antigua luna. El ser humano había sido dotado del cuerpo astral. Vuelvo a leer. Examinémoslo por lo que nos dice la ciencia espiritual. Durante el estado planetario de la antigua luna, el ser humano había sido dotado del cuerpo astral. Las entidades luciféricas que obtuvieron influencia sobre el hombre se apoderaron principalmente del cuerpo astral. Por este motivo, el hombre desde un principio no puede alcanzar su máxima meta terrenal. Sabemos que la evolución de las entidades luciféricas ha quedado retrasada durante el periodo lunar, y ellas, a su vez, impidieron el adecuado desarrollo del hombre sobre la tierra. Pero ahora, al haber venido el Cristo y pudiendo impregnarse el yo de la fuerza del Cristo, el hombre puede alcanzar la meta terrenal, pues encuentra en sí mismo el poder de refrenar su cuerpo astral y de expulsar la influencia luciférica. Desde entonces pudo decirse: quien refrena su cuerpo astral haciéndose fuerte para no encolerizarse sin el control desde su yo, quien sea sosegado y fuerte en su interior para refrenar el cuerpo astral, realmente alcanzará la meta de la evolución terrenal. Muchas gracias, Vladimir. Podemos dejar allí. Con mucho gusto. Bueno, muy bien. No sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario adicional. Uno tiende a pensar o sentir que las tentaciones y las pasiones son del cuerpo, ¿no? Porque según lo que entiendo acá, más que del cuerpo del cuerpo físico, perdón. Son del cuerpo astral. ¿Estoy en lo correcto, Santi? Estás en lo correcto, Vladimir. Realmente el cuerpo astral humano y de algunos animales superiores pueden caber o pueden ser, digamos, habitáculo de estas entidades luciféricas y demonios, y en el ser humano, arimanes y asuras, además de los que dije. Y gracias a eso es que el ser humano
tiene una gran misión que cumplir para todo el propósito que Dios Padre ha puesto en el universo. O sea que todo esto es importante porque va ligado con toda la evolución, no solamente de la humanidad, sino del cosmos, del macrocosmos. No sé si tengan alguna otra pregunta, comentario, o continuamos. La última parte me pareció muy interesante, porque creo que es clave, ¿no? O sea, eh, entender y concientizarse de que, pues estoy pensando pues en la gente que comete esas atrocidades tan grandes que se pasan en las noticias. Entonces, uno puede pensar, sentir que están completamente dominados, ¿no? Por esas fuerzas oscuras, ¿no? Así es, así es. El- Hay como muchas variedades de estos seres, algunos especializados en pasiones, instintos muy bajos, otros más sutiles y otros donde la maldad, digamos, no tiene, digamos, alguna palabra que en el lenguaje español, digamos, se pueda nombrar, porque hacen tanta maldad de manera premeditada, no solamente a una o un grupo de personas, sino a millones de personas. Y eso, digamos, se requiere un grado de maldad muy, muy alto y muy elevado para dañar una maldad con muchos años. Diferente, aunque no quiere decir que sea tan perdonable, ¿no? No en el sentido estricto de la ley, sino que es diferente al que comete un crimen, así sea muy violento, pero no es en el sentido macro, digamos. Si bien se ve muy mal, y es muy, muy malo y feo, no es el mismo nivel de maldad cuando se ha premeditado por muchos años una maldad que involucre a muchos seres humanos. Y eso sucede y pasa desapercibido casi siempre. Me viene a la mente, pues, lo relaciono con esto, el Padre Pío que, pues el Lucifer o el demonio, como lo queramos llamar, pues entiendo yo a la luz de lo que estamos leyendo que como no podía tomar posesión de su cuerpo astral, entonces lo cogía, atentaba contra su cuerpo físico, ¿no? ¿Ya? O sea, en muchas ocasiones relatan pues en la vida del Padre Pío esa parte, ¿no? De golpearlo, de tirarlo al suelo, de estrellarlo contra una pared, ¿ya? Lo veo así, ¿no? Sí, 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 eso es. Cuando la persona es muy santa, la cosa es así, ya hasta esos niveles físicos. Cuando las personas no son tan santas, simplemente como quien dice, los ve caer solos. Es diferente el modo operandi, pues. Pero gracias a esos sacrificios de esos santos, es que la humanidad tiene chance de salvarse por la sangre de los mártires. Y eso que dice la Iglesia Católica y los cristianos, que habla también, digamos, de la sangre de los mártires, no se dan cuenta que eso es efectivo gracias a la ley del karma. Si no existiera la ley del karma, no habría garantía de lo que otras personas hacen puedan servir para remediar el karma de otros.
Eso es lo interesante. Bueno, bien, no sé si tengan alguna otra pregunta adicional, comentario, adicionales, o continuamos con la lectura. Bueno, entonces voy a continuar. Así vemos que la ciencia espiritual nos permite comprender el tercer versículo de las bienaventuranzas. ¿Cómo llegará el hombre a ennoblecer con ayuda del Cristo los demás principios de su ser? La alcanzará compenetrando su alma de la fuerza del yo con seriedad y dignidad. Para el alma sensible podemos decir, para llegar a vivenciar en sí mismo al Cristo, el hombre debe transformarse a tal punto que en su alma sensible experimenta una ansia parecida al deseo físico natural del hambre y la sed. Tiene que sentir sed de lo anímico de la misma manera como tiene hambre y sed de comida y bebida. Lo que el hombre puede alcanzar por la fuerza de Cristo en su interior es la sed de justicia en el sentido universal. Y la fuerza de Cristo en su alma sensible le da posibilidad de apagar en sí mismo la sed de justicia. Particularmente extraño es el quinto versículo de las bienaventuranzas. Pero hemos de esperar que así sea, puesto que ha de referirse al alma racional. En mi libro Ciencia Oculta y Teosofía se explica que los tres principios del alma, alma sensible, del alma humana, alma sensible, alma racional y alma consciente, se unifican en el yo, y que en el alma sensible viven en un estado de conciencia opaca. Y que en el alma sensible vive en un estado de conciencia opaca, mientras que en el alma racional se manifiesta claramente, con el resultado de que el ser humano se torna enteramente hombre. En los principios inferiores e incluso en el alma sensible, el hombre vive sometido a potencias divino-espirituales. En el alma racional, en cambio, tiene existencia independiente, se enciende el yo. De modo que para el alma racional, que adquiere la fuerza de Cristo, hay que hablar de otra manera que para los principios inferiores. En estos últimos, el ser humano se relaciona con seres divinos que obran en los cuerpos físico, etéreo y astral, como asimismo en el alma sensible. Y las virtudes que en estos principios pueden desarrollarse vuelven a ser recogidas por esos seres divinos. En cambio, principalmente ha de transformarse en cualidad humana lo que se desarrolla en el alma racional cuando ésta desarrolla la fuerza del Cristo. Cuando el hombre mismo empieza a desenvolver el alma racional, se vuelve cada vez menos dependiente de las fuerzas divino-espirituales del mundo. Aquí se nos presenta algo que se refiere al hombre mismo, y esto le capacita mediante la fuerza del Cristo para desarrollar en el alma racional las virtudes que fluyen de similar a similar, cualidades que no se imploran al cielo como recompensa, sino que vuelven al ser similar que es el hombre. Quiere decir que de las virtudes del alma racional fluyen cualidades que, como algo similar, refluyen a nosotros. El quinto versículo realmente deja ver esta particularidad. Si se distingue de todos los demás, pues dice, si bien las traducciones no son muy correctas, no por eso oscurecen el sentido, comillas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, cierra comillas. Lo que fluye ha de refluir. Así tiene que ser en el sentido de la ciencia espiritual. El próximo versículo, que se refiere al alma consciente, nos conduce a un estado del ser humano en que el yo ya se manifiesta plenamente y donde el hombre vuelve a elevarse de la nueva manera. Sabemos que justamente en la época de la venida del Cristo se desenvolvió el alma racional. Ahora vivimos en la época en que deberá desenvolverse el alma consciente y en que el hombre vuelve a elevarse al mundo espiritual. El alma racional En el alma racional el hombre había encendido la autoconciencia. En el alma consciente, en cambio, desarrolla la plenitud de su yo.
y éste vuelve a ascender al mundo espiritual. Quien sepa coger en sí mismo la fuerza del Cristo vertiendo su yo en el alma consciente, en que llega a vivenciarlo puramente, estará en el camino a su Dios. Muchas veces hemos dicho que en el cuerpo físico la sangre es la expresión del yo, y que aquella tiene su centro en el corazón. Por lo tanto, el sexto versículo tendrá que decir que el yo, por la cualidad que él confiere a la sangre y al corazón, puede unirse con Dios. El versículo reza, comillas, bienaventurados los limpios del corazón, porque ellos verán a Dios. Cierra comillas. La traducción no es perfecta, pero responde al caso. Así vemos que la ciencia espiritual esclarece toda la estructura de estos maravillosos versículos que el Cristo comunica a sus íntimos discípulos después de la escena de la tentación. Los demás versículos se refieren al desarrollo de los principios humanos superiores, el yo espiritual, el espíritu vital y el hombre espíritu. Bueno, hasta ahí tienen alguna pregunta, comentario. Está muy duro, se entiende. Paramos, continuamos, ustedes dirán. Pues yo lo veo que se entiende, ¿no? Y es muy interesante este tema de las bienaventuranzas. Creo que de pronto hay como algunos detallitos que se van a ir como plasmando poco a poco, ¿no? Porque es bastantes, digamos, argumentos científicos espirituales para demostrar el porqué de cada frase. Eso es lo que me parece sumamente interesante también. Sí, así es, Frío. Eso es lo chévere y lo bueno de leer las conferencias de Steiner, porque todo lo va demostrando de manera científico-espiritual. Muy bien, ¿algún otro comentario, pregunta? ¿Quieren que continuemos o paramos allí? Ustedes verán. Yo creo que hemos avanzado bastante. No sé si. Sí, Sí. vamos a dejarla ahí. Podemos dejarla ahí porque más se puede volver más ladrilludo. Bueno, entonces, si no hay más preguntas o comentarios, podemos dejar ahí. Feliz noche para Bueno, todos. feliz Muchas noche, un gracias. abrazo. Feliz Igualmente. Muchas gracias. A Buenas ustedes, noches. feliz Chao. noche. Bueno, muchas Chao, gracias a chao. todos. Gracias. Que descansen. Buenas noches. Igualmente, Lo feliz mismo. noche. Chao.